Bueno, estamos en un nuevo bloque de Unidiversidad Noticias y estamos nuevamente con nuestra compañera Ángeles Valderrama. Ya nos había anticipado algo que sin duda es muy importante para visibilizar otro tipo de violencia que también se da en nuestra sociedad. Bueno, Ángeles, contanos y danos detalles de esa modificación que se dio en la ley. Así es, Claudia, como lo mencionábamos anteriormente, bueno, hace una semana la Cámara de Diputados de la Nación sancionó este proyecto de ley que tenía que ver con la modificación del artículo 6 de la ley, de ley más conocida como de protección integral hacia las mujeres, ¿no? Esta ley proponía en el artículo 6 distintos tipos de violencia, distintas modalidades, y lo que se hizo ahora fue modificar este artículo justamente y reemplazarlo por uno que contuviese la definición de violencia política. Esto es bastante novedoso e importante. ¿Por qué? Porque el artículo lo que establecía era la violencia institucional. Sí. Esta violencia institucional tenía que ver con algún tipo de violencia que pueda surgir dentro de los sindicatos o de los partidos políticos, pero no especificaba justamente la violencia política en sí, ¿no? ¿Y qué significa la violencia política? Justamente, bueno, la violencia política en sí tenemos que entenderla como una cuestión que afecta a todas las mujeres que están dentro de las carreras políticas, que tienen una carrera política, ya sea que tengan un cargo o que estén por ascender a uno de ellos. Y lo que tiene que ver justamente es que obstaculiza, ¿no?, e imposibilita a las mujeres a ocupar lugares y a obtener esos lugares. Bueno, sabemos que en la política muchas veces se ha llevado todo con reglas muy masculinas, muy machistas, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con las reuniones que se realizan, en las que estas reuniones se hacen en la noche, y si las mujeres por ahí son madres, es muy difícil a que accedan, ¿no? Y también tiene que ver con que por ahí muchas veces son silenciadas, no se les permite hablar en reuniones. Todas estas pequeñas cuestiones, ¿no?, que hacen que se dificulte un poco más su acceso, ¿no? Además, ¿no?, esto tiene que ver con un estudio que se realizó por ELA, este equipo latinoamericano, ¿no?, de justicia y género, que lo que realizó fue un estudio el año pasado específicamente se realizó este estudio que tiene que ver con investigar, ¿no?, en las legisladoras tanto de la provincia de Mendoza como de Argentina en general, para ver qué situación de violencia política tenían, ¿no? Y si tenían una situación de violencia política. Hay historias, ¿eh? Hay historias, y es muy fuerte porque el 98% nos decía que el ámbito político es un ámbito de discriminación. El 98% de las encuestadas. Es muy fuerte y es muy alarmante ese número. E inclusive se sumaba a otro más que tiene que ver con que 8 de cada 10 mujeres consideran que en el ámbito político hay violencia de género, ¿no? Son números que son cifras, ¿no?, que son bastante alarmantes y que reconocen que existe violencia política, y por eso, ¿no?, la importancia de la modificación de este artículo 6 y la incorporación, obviamente, de la violencia política como una modalidad más de violencia. O sea, es que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mujeres de la política en la provincia de Mendoza en Chat Político, y en más de una oportunidad alguna nos ha contado las situaciones específicas que han tenido que vivir, esto de rendir constantemente examen, aunque estén en las mismas condiciones que otros hombres para ocupar ciertos cargos. Hablamos de los espacios de poder dentro de la política, y justamente esta situación que se da de primero el lugar es para el hombre, se prioriza al hombre y después para la mujer. Y otro caso que te grafico es un informe que salió después de las elecciones generales, que hablaba de cómo quedaba una foto, ¿sí?, cómo se comparaba una foto en la reunión que tuvo Alberto Fernández cuando fue a Tucumán, donde hubo visita de muchos gobernadores y donde las mujeres estaban absolutamente ausentes, y más allá de la ley de cupo, que garantiza de alguna manera la presencia de mujer en las listas y también, en definitiva, en los espacios de poder, esta situación que se termina dando, que los hombres siguen siendo los fuertes, ¿no?, en los espacios políticos. Así es, inclusive, bueno, la ley de cupo, la ley de paridad, esto buscaba que las mujeres tuvieran más participación en el ámbito político. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Bueno, las mujeres son electas en estos cargos y a veces se les pide la renuncia y se las intercambia básicamente con esta palabra, ¿no? Se las intercambia por
un representante masculino por alguna otra persona que pueda tomar su lugar. Entonces estamos... Bueno, hoy tenemos un ejemplo, ¿no? La senadora, se aceptó la renuncia de Cristina Fernández porque va a ser vicepresidenta y su lugar va a ser ocupado por un hombre ahí en el Congreso. Es un ejemplo claro. Justamente ese es un ejemplo, bueno, de hoy día, un ejemplo actual de lo que está pasando, e inclusive pasa muchísimo más, ¿no? Pasa con un montón de mujeres, con legisladoras también, no solo de Buenos Aires, sino también de la provincia de acá de Mendoza. Entonces es una situación bastante importante que se incluya la modalidad de la violencia política dentro de la Ley de Protección Integral de las Mujeres y bueno, esperar, ¿no?, que se vayan sumando mayor cantidad de modalidades, ¿no?, de violencia, que seguramente las hay. Bueno, es importante lo que acabas de decir. Sin duda son datos que de alguna manera las mujeres tenemos que tener en cuenta para seguir en esto de seguir luchando por espacios en la sociedad argentina, mendocina y en la sociedad en general. Bueno, y después seguramente vamos a tener la posibilidad de profundizar. Hoy un informe salía que indicaba cómo las mujeres han tenido algún tipo de acoso en el ámbito del trabajo y estaría bueno que también tengamos la posibilidad de desarrollar ese tema. Muchísimas gracias, Ángeles. Gracias a vos, Claudia. Será hasta la próxima. Ángeles Valderrama con este informe especial sobre la violencia política, violencia contra las mujeres en la política, un detalle importante y además que se ha incorporado en la Ley de Protección Integral a las Mujeres.